Es la hora 16:16. La temperatura 25 grados, 7 décimas. La humedad 50%. ¿Quieres escuchar en tu celular o dispositivo fijo o móvil a Magnética FM? Solo pide a Alexa: Alexa, quiero escuchar Magnética FM. Fácil. La Voz de América, desde Washington, y Magnética FM, informan. La pequeña ciudad de Fordyce, en el estado de Arkansas, aún intenta recuperarse del tiroteo más mortal de su historia. La pequeña ciudad, de poco más de 3.000 habitantes y ubicada a unos 110 kilómetros al sur de Little Rock, se vio conmocionada cuando un hombre abrió fuego en la tienda de comestibles Mad Butchers, matando a 4 personas e hiriendo a otras 9, 2 de ellos agentes de policía. Una de las víctimas fatales fue Callie Weems, una enfermera de 23 años y madre de una hija de 10 meses, asesinada a tiros mientras atendía a otra víctima. Mike Hagar, director de la Policía Estatal de Arkansas, dijo: En lugar de huir de la tienda, se detuvo para prestar ayuda en uno de los actos más desinteresados que he visto jamás. El periódico Arkansas Democrat Gazette entrevistó al padre de la víctima, quien era tercera generación de enfermeras, Tommy Weems, y él simplemente dijo: murió haciendo lo que siempre hizo, ayudar. El sospechoso, quien el viernes comenzó a disparar indiscriminadamente en el estacionamiento y luego dentro de la tienda, armado con una escopeta calibre 12 y una pistola y disparando principalmente perdigones, fue identificado como Travis Eugene Posey, de 44 años, quien también resultó herido en un tiroteo con la policía y será acusado de 4 cargos de asesinato capital, dijeron las autoridades. Los investigadores aún tienen que determinar el motivo de lo que la policía llamó un acto completamente aleatorio y sin sentido. Además de Weems, las víctimas fatales fueron identificadas como Shirley Taylor, de 62 años, Roy Sturgis, de 50, y Ellen Schramm, de 81 años. Los heridos tienen entre 20 y 65 años. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C. La Voz de América, desde Washington, y Magnética FM, informaron. Sigue informándote de los mejores en La Voz de los Expertos. Estamos de vuelta. De vuelta en La Voz de los Expertos, y bueno, pues ya entrando en materia, el día de hoy hablaremos de algo que tiene la total relevancia para nuestra economía, para nuestra sociedad, y me refiero a los derechos y obligaciones del home office. Seguramente muchos de los que nos escuchan, pues nos tocó trabajar desde casa o de manera remota, derivado de la pandemia por COVID-19, y bueno, pues esta tendencia laboral que se quedó. Y para ello, bueno, pues sin más, quiero dar la más cordial bienvenida primero a nuestros invitados. Primero a la licenciada Cecilia González Gordoa. Ella es investigadora de la Facultad de Derecho. Ponciano Arriaga Leija, ¿verdad? Es el nombre correcto. Y muchísimas gracias por acompañarnos, licenciada. No, hombre, al contrario, Edgar, y todo el auditorio de Magnética, pues muchas gracias por invitarnos. Gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, pues también el gusto y el honor de tener aquí al director general del Trabajo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, al licenciado Juan Ignacio Silos Castro. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, y estamos aquí a la orden, Edgar. Claro que sí, muchísimas gracias. Y bueno, por último también, y no menos importante, al doctor Alberto Leija, catedrático en el posgrado de la maestría en Derecho Constitucional y Privado de la Universidad Marista de San Luis Potosí. Estimado doctor, bienvenido. A todos, buenas tardes, gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, pues sí me gustaría entrar un poquito en materia, sobre todo de conocer esta relación que tiene, pues, su quehacer de día a día. Quizá ahorita que los presenté dicen, ay, pues es obvio, ¿no? Pero hay que ver de qué manera, pues, se aborda un poquito. Y licenciada, pues también platicarnos un poquito de su quehacer como investigadora, como docente en la Facultad de Derecho, y pues también un poquito de cómo ha estado relacionada con estos temas, pues ahora tan actuales del home office. No, bueno, pues muchas gracias, Edgar. Sí, bueno, realmente yo agradezco aquí la oportunidad a la Secretaría del Trabajo y obviamente a la Facultad de Derecho, a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de darnos la oportunidad, pues a las mujeres, ¿no? Que ahora estamos en la materia laboral, que bueno, finalmente nos damos cuenta que hay materias, ¿no? En algunas universidades que están enfocadas muy a los hombres, ¿no? En este caso yo creo que sí tengo que reconocer que este tema del teletrabajo, del home office, pues viene a partir de la pandemia. O sea, hubo una reforma
a la Constitución el 1 de mayo del 2019, y quien encabeza esta reforma pues fue la secretaria del Trabajo en ese tiempo, María Luisa Alcalá, que pues mi reconocimiento, porque creo que es una reforma de las más importantes en los últimos 100 años a nuestra Constitución, porque no nada más hubo estas situaciones, se movieron muchas cosas en nuestra Carta Magna. Entonces, pues bueno, la dinámica de la universidad, de la Facultad de Derecho, es innovar, sobre todo estar actualizados en la materia laboral. Yo pues casi que 30 años he litigado esta materia, mi papá era laboralista, y pues siempre me he enfocado, y bueno, pues ahí en la universidad tengo ya más de 8 años dando clase, la clínica de justicia laboral y obviamente la materia laboral. Entonces pues te permite como ver esta parte de la investigación, de qué está pasando en México. Hay poca investigación porque estamos migrando a la reforma laboral todavía, y aquí el licenciado nos va a decir, porque bueno, esos son los que ven todos los días estos temas de cómo se está migrando estructuralmente la reforma. Entonces, yo quiero decir que bueno, en lo que hemos hecho nosotros en la facultad es poner un antes y después de la reforma. Entonces, nos vamos al 2019, el 1 de mayo de 2019 nace la reforma, pero luego viene el tema, está el COVID en ese momento en México, en el mundo, y la reforma. Entonces, mientras está toda la estructura, el mundo cambió. Yo creo, desde mi punto de vista personal, y obviamente es lo que comentamos los maestros ahí en la universidad, que bueno, pues esto también tuvo que venir a hacer todo un parteaguas en la materia de teletrabajo, porque como sabemos todos, pues mucha gente fue a su casa a trabajar. Y yo creo que ahí fue cuando el Poder Ejecutivo Federal, los legisladores dijeron, no, bueno, hay que establecer una norma, obviamente con un decreto del Poder Ejecutivo Federal, pero yo creo que ese es como el antecedente que yo pondría en la mesa. Claro, y ese contexto, ¿no?, tan importante. Y bueno, pues también, licenciado Juan Ignacio, pues en este sentido, ¿no?, primero saber, pues, de qué se encarga pues, la Dirección General del Trabajo, dentro de la Secretaría del Trabajo, y pues también de alguna manera, ¿no?, así como lo contextualizaba la licenciada, pues, de qué manera se aborda, inclusive, y de qué manera está normado un poquito el contexto general de la regulación, pues, también del trabajo, ¿no?, del home office. Sí, mira, comento, esto viene, que es una norma oficial mexicana, que es la norma, la 037 STPS, que es la que regula el teletrabajo. El teletrabajo tiene que ser, entendido como que la persona está, en una empresa, en un centro de trabajo, y está en su casa, haciendo sus actividades. Yeah. Es importante mencionar 2 puntos. La empresa tiene la obligación de ponerlo por escrito en un contrato donde tú vas a trabajar home office o teletrabajo o a distancia. La empresa tiene la obligación de facilitarte los equipos, el internet, ya, los insumos. Y otra cosa, tiene que tener la obligación la empresa de que tienes una cosa que es un derecho humano, que es la desconexión. O sea, tú vas a trabajar tus 8 horas. Ajá. Y ya. O sea, no te puede hablar tu jefe a las 10 de la noche y decirte, oye, no, a ver, de tal hora a tal hora es tu horario laboral y ya, tú tienes un derecho a la desconexión. ¿Por qué? Porque es un derecho humano, es tu trabajo, no estás físicamente en la empresa, pero no estás disponible las 24 horas del día para tu empresa. Ya, o sea, es todo un reto en ese sentido. Así es. Todo un reto. Y una de las obligaciones que tiene el trabajador es que permita a la Comisión Mixta de Seguridad y Higiene que revise tu instalación en tu casa. Ok. Que esté adecuada a lo que libre de trabajar, para que no tengas algún accidente o alguna otra cosa. Esa es una obligación del trabajador. Entonces, eso es algo que tienes que tener en cuenta. O sea, hay derechos y hay obligaciones tanto del centro de trabajo como del trabajador a distancia. Y ahora, esto pues es de igual manera tanto me imagino para trabajadores pues de empresas o quizá de la función pública, ¿no? De alguna manera. Sí, pues, también se puede dar en la función pública, obviamente viendo el perfil de cada trabajador, no sé, alguien que se dedique
no sé, a la informática o algo, pues Claro, pudiera por supuesto. estar en esa línea, ¿no? Circunstancia, ¿verdad? Qué interesante, y digo, sobre todo esta palabrita de desconexión que creo que de alguna manera pues también abre un elemento importante de análisis. Y bueno, doctor, pues también de igual manera, ¿no? Un poquito de cómo se aborda desde la ciencia, precisamente la licenciada ya nos comentaba, todavía falta investigar más, hay una brecha importante, pero bueno, pues también desde la academia, ¿cómo se ha venido abordando y derivado de la pandemia pues el tema del home office? En Universidad Marista estamos trabajando con la investigación innovadora. Uh-huh. Tuvimos que aprender todos a la mala, ¿no? Con la cuestión de la pandemia, pero parece ser que en los tiempos de crisis es cuando hay mayor producción literaria, científica, etcétera. Y yo voy a mencionar algo que les digo a mis alumnos siempre, ¿no? O sea, nuestras unidades de análisis nunca están en nuestro control. Ya. Y este es un ejemplo clarísimo. O sea, nadie esperaba que en 2020 hubiera un fenómeno mundial que nos obligara a acelerar el proceso de automatización, el proceso de reforma legal, el proceso de digitalización de las actividades. Claro, las videollamadas, ¿no? Así es, la ley nos está contemplando dos tipos de home office, por decirlo así, Uh-huh. y el más básico es el teletrabajo. O sea, la ley es explícita, es clara en decir que esta figura jurídica se llama teletrabajo. Ya. Pero ahí es trabajo a distancia y creo que las universidades somos los que más lo hemos trabajado, ¿verdad? Ay, sí, En- doctor. en Pues la nos tocó ser nos Como tocó que ser llegó los para pioneros. quedarse. aula Sí, virtual, todo, sí. Nos tocó ser pioneros en eso, en todas las universidades, porque el riesgo era tremendo. Sí, claro. Entonces, bueno, los compañeros que vimos fallecer en el Poder Exacto. Judicial, eso a mí me dejó traumado por lo menos, ¿verdad? Y en la universidad era igual, pero teníamos nosotros como sector educativo teníamos una obligación de seguir brindando el servicio a esas generaciones que venían haciéndolo. Yo creo que Luisa María Alcalde, que fue a quien le tocó en la Secretaría del Trabajo impulsar la materialidad de la reforma y justamente esa norma 037 de la que habló el maestro Silos, tuvimos la fortuna que esa secretaria fuera de esta generación. Así es. Yo recuerdo a Debo Constante, que era fiel seguidor de Néstor de Buen, ¿verdad? Exacto. Era nuestro maestro titular, bueno, el maestro Charis en la universidad. Ellos dos nos decían que esto iba a suceder. Ok. Y yo creo que los alumnos pensábamos que ellos estaban locos. Como que no se les Así hacía es. la idea. La ciencia es así, yo creo que la ciencia es loca. Hoy por hoy, los protocolos de investigación deben ir enfocados a desarrollar la materialidad de la ley. O sea, tenemos nada más la norma 037, pero nos falta, ojalá no pise calles, maestro Silos, yo que soy su seguidor desde hace muchos años, que empecé a trabajar con él justamente en los 90, pero creo que sí hay, por ahí para la inspección del trabajo, hay una tarea pendiente, que es la de los protocolos, o de hacer los protocolos actualizados que necesitan esta materialidad. Ya. O sea, no solamente es la cuestión de que le permitan a las comisiones que están en el trabajo, que regulen, sino que además algo que ya existía y que es muy aplicable a esto, que es la norma 37, me tiene impresionado, porque habla de los asientos ergonómicos. Ah, ok. Del tapete de descanso, de cada determinado tiempo levantarse de la estación de trabajo para hacer pausas. Sí, y además para hacer ejercicios, limpiarse los ojos, etcétera. Okay. En mis tiempos, en aquellos tiempos que compartimos experiencia en seguridad pública. Sí, no había eso. No había eso. No había eso, No había caray, nada. Yo hubiera interesante. sido feliz si hubiera el WhatsApp, cuando menos, ¿no? Pero el CCTV, que es de hace 20 años y que ya es antiguo, ya contemplaba eso, pero no había una norma oficial que nos obligara, ¿no? Okay. Y además de hacerlo obligatorio, que es lo que le toca al maestro, que es además hacerlo, darle a la ley los dientes que necesita, porque una ley que no puede ser coercible o que no tiene etapas coercitivas no sirve para nada. Entonces, sí, claro, es de chocolate. Claro, sí, no, ahí. Pero bueno, apenas estamos arrancando. Estamos hablando precisamente de los derechos y obligaciones del home office, un tema por demás interesante con nuestros especialistas. No se vaya, volvemos a la voz de los expertos. Una foto.
XHAWT. Magnética FM 101.3. 5000 watts de potencia, emitidos desde Loma Blanca 198, Colonia Loma Dorada, en la zona platino de San Luis Potosí capital. Escuchamos tus expresiones en el 128, 83, 84 y 85 y a través de las redes sociales. Expresamos ideas en www.magneticafm.com. Transmitiendo en sonido esféreo. Magnética FM. Es la hora 16:31. La temperatura 25 grados, 7 décimas. La humedad 50%. Magnética FM en tu celular y en el mundo. www.magneticafm.com. Evita ingredientes peligrosos. La mayoría de los alimentos procesados están cargados de conservadores, colorantes y saborizantes artificiales que afectan nuestra salud. Si empiezas a leer etiquetas, te darás cuenta que la mayoría de productos tienen palabras que no entendemos y muchas veces son difíciles de leer. Lo mejor es evitarlos todos, pero puedes empezar por este. Grasas trans. Grasas trans. Su verdadero nombre es grasa vegetal hidrogenada o parcialmente hidrogenada, y la encontramos en forma de margarina. Los ácidos trans son moléculas de grasa que han quedado deformadas. Debido a esto, el cuerpo las trata como si fueran tóxicos, porque no las reconoce como comestibles y no las puede usar. Varios estudios reflejan que el uso de grasas trans aumenta el colesterol, la incidencia de problemas de corazón y promueve la inflamación, que es un punto de referencia de la mayoría de las enfermedades crónicas. Ideas por Mane, en modo natural. Sígueme en Instagram, ManeDLM, y en Facebook, Ideas de Alimentación. Sigue informándote de los mejores en La Voz de los Expertos. Estamos de vuelta. A la segunda mitad de La Voz de los Expertos, y bueno, déjeme decirle de lo más interesante que está platicando en esta mesa sobre los derechos y obligaciones del home office, del teletrabajo, que bueno, fue un parteaguas derivado de la pandemia. Y bueno, licenciada, precisamente hablar sobre pues cuáles fueron también estos beneficios que se dieron en materia de regulación. Ya hablaba un poquito del tema de la norma 35, la norma 36, el doctor también hablaba al respecto, que bueno, pues se está normando todos los aspectos que yo estoy viendo ahí de las posiciones, de las sillas, etcétera. Pero bueno, de manera general, ya, ¿cuál fue el contexto de estos beneficios y también los retos que se enfrentaron al momento de estar normando el trabajo al tiempo que estaba sucediendo, ¿no? Porque digo, usted precisamente en el corte comentaba, bueno, pues a la par de lo que está actualizándose en la ley, pues hay que estarles platicando de lo que había y de lo que viene. Con respecto al home office, ¿cómo se dieron? ¿Qué beneficios pudo haber habido a lo largo del tiempo de normarlo, de regularlo, con respecto a nuestro contexto mexicano, obviamente, porque yo imagino que cada país tuvo lo propio, y también qué retos se enfrentaron a lo largo del camino? Pues yo, desde el punto de vista, como abogada, creo que los retos que se dieron fueron buenos, tanto para el patrón como para el trabajador. Creo que sí tenemos que hablar en acciones afirmativas en pro de la reforma, claro, porque también había acciones que se hacían, sobre todo en materia laboral, que se podían llevar a cabo en casa. O sea, no hemos aprendido de los grandes países, como los Países Bajos, como Estados Unidos, que ya incluso hay empresas que están en la casa. Estas famosas call center, que pues ya los jóvenes tienen ahora esa oportunidad de trabajo sin necesidad de estar en la fuente laboral. Obviamente hay empresas que son que tienen manufactura, que obviamente no se puede, pero sí hay condiciones para que el teletrabajo también se lleve en caso, que es el famoso home office. Y como decía aquí el doctor, yo creo que todos cambiamos el chip con el tema de la pandemia. En materia académica, la universidad también fue todo un reto, porque todas las universidades, incluso claro, la educación básica, el entrar a esta nueva era de la tecnología,
y sobre todo que son derechos humanos emergentes, que México obviamente forma parte de este pacto y que tenemos que estar a la vanguardia. Entonces, creo que el parteaguas empieza a partir de la reforma del 2019, viene el tema de la pandemia que ya estaba en ese momento, se establece la norma, pero yo creo que ha habido beneficios sumamente importantes y que las autoridades del trabajo aquí con el maestro Silos están haciendo un gran esfuerzo. A veces no vemos que la gran responsabilidad que tiene en este momento la Secretaría del Trabajo es enorme, es grande, porque además de que tienen, la norma establece claramente que debe haber un registro por las empresas, los sindicatos tienen que tener un contrato colectivo registrado con las autoridades laborales. Entonces, yo mi reconocimiento a las autoridades laborales de este momento, de este gobierno, del gobierno que se fue, porque se entraron a un reto que no cualquiera, porque en los países donde tenemos ejemplos del teletrabajo, pues tienen 100 años trabajando con esto, ¿no? A partir de que llega la tecnología, tenemos que voltear que México pues estaba totalmente retrasado. Cuando las juntas pasan al Poder Judicial, o sea, mi reconocimiento en este caso a las autoridades. Sí tienen un gran reto porque la inspección que tienen que hacer a las fuentes laborales, en este caso a las empresas, pues es enorme, no cuentan con el personal suficiente para hacerlo. Entonces, eso es lo que, el reto creo que es que los legisladores en este momento volteen a ver el tema de la reforma y que sea un pragmatismo jurídico en acción, que llegue a las autoridades laborales para que el reto pueda ser cumplido. ¿Por qué? Porque existe la norma, el problema es cómo se va a cumplir. El home office trae beneficios de austeridad, obviamente. Nosotros que, bueno, pues hemos en algunas ocasiones trabajado juntos en gobierno, sabemos que pues a veces las oficinas estaban ahí, prendida la luz, el internet, no, bueno, también trae este derecho a la desconexión de que tú terminas tu trabajo a las tantas horas, incluso dice la norma, no necesariamente hablar de las 8 horas, porque puede ser que haya trabajos de prestaciones de servicios especializados que en 1 hora terminan su trabajo. Entonces es un beneficio también para la economía del país. El patrón ve, creo, y yo lo sé porque trabajo también con ellos ven un beneficio enorme, porque también tenemos empresas transnacionales que lo primero que dicen, a ver, quiero que mi personal del área de teletrabajo tenga la mejor tecnología. Ya lo habíamos visto en China, ya lo habíamos visto en Japón, esto que decía el doctor de que te tienes que parar porque pues no puedes estar sentado, el tema de los riesgos psicosociales, estar tanto tiempo en una pantalla también te crea problemas en tu sistema neurológico, ¿no? Entonces, el derecho el humano a la desconexión, pues también trae esa ventaja. Y que también el patrón, hablando de ya contratos que son específicos por tiempo determinado, pues dice, a ver, tú me terminas tu obra de tiempo de trabajo, y ya también la autoridad laboral en este caso, pues es una corresponsabilidad social. Si el patrón cumple con la norma, porque bueno, él ya lo hablará, como si no se cumple, ¿qué sucede? ¿Qué pasa si no se cumple? Porque es una obligación constitucional, ya está en un decreto, es una norma, y el legislador ahorita se tiene que poner a trabajar en los reglamentos. Porque las comisiones mixtas de seguridad, creo que los que más cumplen es la iniciativa privada. Ahí sí me atrevo a decir. Yo creo que el empresario en México es sumamente responsable. A veces no nos damos cuenta y bueno, aquí Juan Ignacio, que está ahora en esta área tan importante de estar con los empresarios, y pues ellos dicen, ¿en qué cumplo? ¿En qué les ayudo? Porque ellos lo que quieren es que su empresa funcione. Exacto. Entonces, creo que el teletrabajo beneficia tanto al trabajador, tanto como al patrón, tanto como al Estado y tanto como a México. Creo que estamos a la vanguardia ya de otros países. El trabajador tiene que leer esta norma. Es obligación de nosotros trabajadores, los que somos académicos, estamos en trabajos de investigación, pues saber qué es lo que tenemos que tener como funcionalidad para que nuestro trabajo funcione. Sí, ya ese tiempo que se manejaba antes de que, bueno, pues ahí está la computadora y es lo que hay, no, como aquí ya la autoridad ya hay algo que debe de cumplirse, lo tiene que cumplir, ¿no? O sea, las posiciones, el cómo tienes que estar sentado, sí. porque el riesgo, aquí el problema es ya en materia de litigio, que bueno, son riesgos de trabajo. Finalmente la Ley Federal del Trabajo establece que son riesgos de trabajo y qué enfermedades se pueden generar si el patrón no cumple con esta norma, con este protocolo, con la estructura que genera la norma. Si tú no cumplas, patrón, obviamente tu trabajador puede tener ciertos riesgos. La norma a lo que te ayuda es decir,
¿cómo puedo yo prevenir que no Ujú. exista un riesgo de trabajo? Que mi trabajador tenga lo suficiente, sus derechos humanos laborales, para poder llevar a cabo su trabajo. Creo que se quita también este tema de horarios extendidos que pues no se supervisaban, que ahora la autoridad pues dice, a ver, cumples con las 8 horas en tu Momento, contrato, está. derechos y obligaciones, y es un estado de conciencia jurídico muy fuerte que cambió el sistema jurídico en México, el paradigma de muchos abogados litigantes, porque también Ujú. ahora cuando tú llegas a un juicio, pues tienes que cumplir como trabajador en ciertas situaciones que ya establece la ley. Ya Importante. cuando eres abogado de patrón o pues viceversa, pues ya aquí el juez laboral funge como un auditor de qué cumplió y qué no cumplió. Entonces, creo que yo sí veo que es una reforma favorable para todo México. Mis respetos para las autoridades laborales porque están haciendo un gran esfuerzo con poco personal, hay que decirlo, y ojalá los legisladores en México aporten presupuesto, porque la reforma del sistema penal se tardó 10 años para que tomara una estructura real. Sí estamos hablando que la norma lo dice, el problema es que no hay presupuesto que alcance ni personal que alcance. Pero bueno, eso ya lo hablará el licenciado. Importante. Y bueno, precisamente de la mano, maestro Ciro, pues nos vamos conforme a esa línea, ¿no? Un poquito, ¿no? Para efectos también de cómo lo implementan, es decir, cómo se va adecuando, cómo trabajan las empresas, cómo trabaja la Secretaría con las empresas y también con el aparato productivo en aras de implementar positivamente esto y que también ellos de alguna manera hagan esta sinergia, de decir, cumplo con la ley y también, bueno, ¿qué pasa cuando no se está cumpliendo con la ley en eso, ¿no? Sí, bueno, en ese aspecto, digo, es muy clara la ley. Cuando vamos a hacer una inspección a un centro de trabajo, pues dices, tengo 100 trabajadores, por decir un número. Ok. De esos 100, ¿cuántos están en teletrabajo? No, pues están 10. Ok, los 10, los contratos de esos 10. ¿Cómo está especificado? De su contratación y todo. Así es como están. Ok. Después vienes y verificas que esos 10 tengan sus contratos de teletrabajo. Ujú. Que, como dice la maestra Cecilia, que no superen las 10 horas laborales. Correcto. Puede ser, como ella decía, que, no sé, hay empresas en Japón o en Asia. Bueno, a lo mejor tienes que acoplar ese trabajo a esas horas. A los horarios. A los horarios. El uso horario, claro. Pero no puedes pasar de las 8 horas que marca la Ley Federal del Trabajo. Ya. ¿Sí? Interesante. Y pasando ese horario, tú tienes el derecho de desconectarte y no contestarle a tu jefe hasta el día de mañana. Porque es un derecho humano. Correcto. También lo que decía el maestro también decía que la silla, La parte ergonómica, ¿no? Un poquito. porque es muy importante porque tu trabajo es, o sea, en una computadora, en un sentado, entonces es muy importante que tenga los espacios y los tiempos. Ahí se puede mandar al inspector a que verifique si es correcto donde está trabajando ese trabajador. Obviamente lo hace aleatorio, no lo hace a todos porque pues Claro, no hay es personal que complicado, alcance, ¿no? pero sí le puede solicitar al trabajador, porque incluso las que hemos tenido de teletrabajo o de home office es por denuncia, que dicen, oye, pues me hacen trabajar más de 10 horas. Sí. O me hablan a lo que quieren. Entonces, a ver, o sea, vas a la empresa y de ahí dices, a ver, vamos al centro de trabajo de la persona y a ver cómo están sus condiciones laborales. Claro. No porque no esté dentro de la empresa, no significa que no podemos ir a checar a otro verificar lado donde esté ese. trabajando. Sí, digo, a lo mejor está en unas condiciones que no son las óptimas y bueno, pues ahí tendremos que ver y ahí viene una sanción a la empresa. ¿Cómo aplica esa parte de sanciones? ¿Se penaliza a la empresa? Sí, hay ¿Cómo- una sanción cómo económica juega? a la empresa. ¿Se le da un tiempo para claro, normalizar la Claro, hay situación? hay un tiempo de 5 días que tiene la empresa para cumplir con lo que no presentó dentro de una inspección en ese momento. Correcto. Son 5 días hábiles y de ahí viene un dictamen y del dictamen todavía viene el inicio del procedimiento administrativo sancionador, donde ya otra parte de la Secretaría del Trabajo entra y es donde empieza pues ya
a proceder. Pues un litigio, vamos a llamarlo así, Claro. que derive en una sanción. Y esa sanción pues es económica y tendrá que pagarle al patrón por diversas cosas que no haya cumplido. Que ya si quieres otro día platicamos de eso. No, es que hay mucho de dónde, hay mucha tela Sí, de dónde sí cortar es. y tanto que el tiempo nos está volando. Déjenme ir rapidísimo a otro corte aquí en La Voz de los Expertos. Estamos platicando precisamente de los derechos y obligaciones del home office. No se vaya. Transmite Magnética FM XHAWD 101.3 MHz 5000 watts de potencia en sonido esféreo. Magnética FM, señal sin límites. Es la hora 16:46 minutos. La temperatura 25 grados, 7 décimas. La humedad 50%. ¿Quieres llamar de tu celular a Magnética? Solo marca 444-128-8384 o el 128-8385. Fácil. La Secretaría de Marina, además de ejercer el poder marítimo nacional, proteger los intereses marítimos e impulsar el desarrollo económico del país, trabaja con las administraciones del Sistema Portuario Nacional, el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, Turística Integral Islas Marías, el Grupo Aeroportuario y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Porque la Secretaría de Marina somos todas y todos. Gobierno de México. ¿Te gustaría que platiquemos de lo que está pasando en San Luis, en nuestro México, y cómo podemos mejorarlo en colectivo? Te invito a que nos acompañen los miércoles de caminata con tu amigo Mau Purata, de 1 a 2 de la tarde, por Magnética 101.3 FM. Sigue informándote de los mejores en La Voz de los Expertos. Estamos de vuelta. Entrando a la recta final de La Voz de los Expertos, platicando precisamente de los derechos y obligaciones del home office. Y bueno, doctor, pues también abordar, ¿no?, estos elementos tan importantes que se deben de cumplir y también de qué manera debiera de sensibilizarse, pues no nada más creo que ser labor de la autoridad, sino también labor de la academia, de la empresa, de la sociedad, en sensibilizar la importancia de que los ciudadanos, las y los ciudadanos, conozcan precisamente con qué deben de cumplir, pero también a la par cuáles son sus derechos, ¿no? ¿Cuáles serían estos elementos y estrategias, pues también desde la academia para sensibilizar a toda la población? Esa es la brecha que yo veía ahorita y voy con la maestra Cecilia en esto de que los investigadores tienen un gran campo ahorita fértil para crear. Para trabajar, producir, ¿no? Así es. Sobre todo porque voy a llevar muy coloquial el asunto a Homero Simpson cuando se puso gordo para trabajar en Ok, en todo su un casa. caso de... Así es. Okay. Y tiene que ver con este tipo Laboral. de reformas, ¿no? Pero los trabajadores deben tener cuidado en no abusar de lo que la ley les está permitiendo. Vamos a ver aquellos que se han visto en una conferencia, una videoconferencia con una camisa muy bien puesta pero con calzones, con shorts abajo, así ¿no? es, o pasando atrás de ellos su perrito o los niños. Entonces eso es importante desde el punto de vista de la parte trabajadora, que también debe tener el espacio adecuado. Ya. Y además separado, aunque sea en su casa, debe ser separado de la unidad doméstica. Okay. Porque también es un riesgo de trabajo. Exacto. Podría ser un riesgo de trabajo o un riesgo para el equipo el que tiene bajo su cuidado. Exactamente. Y la otra cuestión, y de la que a mí me llama mucho la atención y creo que es donde es la variable independiente de la que yo partiría para una nueva investigación, que sería el que no es solamente el hardware que nos van a poner a disposición, sino además todo el software que se tiene que desarrollar, los programas con los que vamos a trabajar, las plataformas en las que vamos a trabajar, porque ninguna es gratis, también ustedes lo saben muy bien. Claro. Entonces, claro. Este tipo de plataformas incluso tienen límites de tiempo, tienen límites de espacio, y además tienen limitaciones en cuanto a seguridad de la información.
que está totalmente brechado. Ahí no hay nada. Yo creo que esa es la tarea que tenemos pendiente, que proponerle a la autoridad legislativa para que se optimice el uso de los datos. Sobre todo ahorita que hablábamos de eso del acoso y estas cuestiones, el artículo 16 constitucional es claro en cuanto al manejo de los datos, pero nadie lo ha hecho realidad todavía. Todo el mundo lo discute, los policías lo discute la gente. No tienes derecho a grabarme, no tienes derecho a tomarme fotos, no te robes mi pack, no bajes información mía personal. Incluso, digamos, un guardia de seguridad que alguna vez conocí, tenía un problema laboral porque él consiguió el teléfono de la secretaria del director y él la estaba acosando, o él quería que fuera su novia. Exacto. Entonces, ese tipo de información no podía haber salido porque debía haber estado regulada, incluso en el reglamento interno de trabajo, me parece, ¿verdad? Pero ahí es donde tenemos yo creo, gran oportunidad, la gran oportunidad, así es, y es donde nosotros deberíamos estar poniendo énfasis en las investigaciones para de manera coloquial crearle como esos folletitos bonitos que ustedes reparten en la Secretaría del Trabajo, que todos entendemos, ¿verdad? Entonces podemos crear protocolos que vayan bien entendidos de manera más gráfica, donde el trabajador que no le guste leer, pero que sí esté interesado en el tema, pueda obtener la información. La academia, ¿en qué podemos colaborar? Pues bien fácil, tenemos... ¿Cuántos alumnos tenemos, maestra? Y todos van a hacer servicio social. O sea, hoy ya se habló de que las empresas son socialmente responsables. Yo creo lo mismo. En las empresas, por conveniencia propia, ¿no? Porque queremos seguir funcionando, los empresarios van a cumplir con lo que marque la norma y con lo que dicte la ley. Pero si la norma y la ley no lo obligan, tampoco está obligado el empresario para hacerlo, ¿verdad? Entonces, ahora lo que sigue es cerrar la brecha con los que hacen la actividad productiva. En este caso también es productiva, aunque estén en su casa. Y vemos a jueces haciendo juicios desde su casa. Claro. Lo que además... ya, también está esa parte, juicios. Eso disminuye. Pero ellos sí no pueden desconectarse. Ahí sí no hay caso. Porque son de confianza. Eso disminuye riesgos de trabajo, porque digamos un juez penal de Matehuala que tenga que trasladarse a un tribunal de enjuiciamiento, a Valles, por ejemplo, con las condiciones de lluvia, con las condiciones de seguridad, podría morir en el traslado, ¿verdad? Entonces, si lográndolo hacer a través de teletrabajo, puede atender 3 o 4 audiencias o 3 o 4 juicios en un mismo espacio de tiempo sin arriesgar su vida, que me parece que es el derecho humano más fundamental. Exacto. Que tendría que cuidar la ley, ¿verdad? Muy bien. Completamente legal, ¿no? Y yo quiero aprovechar estos minutitos que nos quedan, porque de verdad creo yo, y coloquialmente apenas acabamos de abrir boca de este tema, y seguramente tendremos ediciones del home office y del teletrabajo, pero me gustaría ir puntualizando de alguna manera, maestros Hilos, pues también el ejercicio que se viene para los próximos años en materia laboral, sobre todo orientada a la parte del home office, pues estos retos y las acciones que se vienen por parte de la Secretaría del Trabajo. Mira, de parte del gobierno del estado, encabezado por el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, tenemos una tarea muy puntual, que es siempre buscar el beneficio de los trabajadores. Así es. Esa es una encomienda que nos ha dado desde el primer día, tanto con el secretario del Trabajo, el maestro Néstor Eduardo Garza. Siempre vamos a velar por el bien de los trabajadores. Te puedo decir una cosa, en teletrabajo las empresas que lo aplican cumplen muy bien con lo que viene siendo la norma 037. ¿Por qué? Porque como dicen aquí los catedráticos, pues les conviene. Les conviene, sí. ¿Por qué? Porque por espacio, por economía, por uso de recursos, muchas cosas, lo cumplen bien. Y en San Luis Potosí tenemos mucho de teletrabajo derivado de las inversiones extranjeras, derivado del clúster automotriz que tenemos. Hay mucha gente que está en teletrabajo porque así creo que han sido más productivos. Hay un reto importante que es el nivel que sigue, que es la micro y mediana empresa. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ahí sí como que las limitaciones son mayores. Pero bueno, más o menos eso es lo que te puedo decir. El clúster automotriz, las armadoras Luis, ¿no? Tienen mucho teletrabajo, home office, y funciona muy bien.
Y que va de la mano también, creo yo, y lo comentaba la maestra Ceci, estos beneficios de que la mujer o el hombre que también se dedicaban al hogar o que tienen una predominancia de responsabilidad en el hogar, pues también les abre esta ventana de esta cercanía, ¿no? Y de la par, maestra Ceci, bueno, pues un poquito también esta visión, tanto de la academia, tanto desde el contexto legislativo, de qué es lo que se viene, ¿no? Un poquito de ejercicio de perspectiva, de visión, de cómo vendrá evolucionando todo esto. Bueno, pues yo creo que sí es un reto para los legisladores. Creo que los académicos están haciendo su parte, las universidades, el mismo gobierno. Pero en materia legislativa hay una asignatura pendiente terrible en el caso de muchas cosas, pero sobre todo en materia digital. O sea, todo lo que tiene que ver con el home office, porque bueno, pues ustedes que son investigadores del COPOSIT saben cómo está el tema y creo que los avances que han tenido las universidades en materia tecnológica han sido vanguardistas, digo, desde hace un siglo, ¿no? Claro. El Colegio de San Luis, todas esas instituciones que se dedican a esto, creo que pues para eso están los académicos, para presionar, para que se generen ya acciones afirmativas en este tema, porque ya creo que la parte jurídica está cubierta, pero el acoso se puede llevar también a través de los medios digitales. Uh-huh. ¿Cómo lo vas a comprobar? ¿A dónde se va a ir? ¿Cómo se va a tipificar en el Código Penal? Ni siquiera existe un capítulo en el Código Penal en el tema del ciberacoso, ¿va? O sea, existe como tal, pero para que el juez lo determine, pues no está establecido, porque la Ley Federal del Trabajo tiene su capítulo de teletrabajo, pero la materia penal no lo tiene, porque la discriminación es un delito penal. O sea, se configura como un delito penal. ¿Y cuántas personas han sido acusadas en dependencias, en empresas, que son acosadas a través de anónimos, de llamadas telefónicas? En ese aspecto, el legislador no ha tocado el tema. Es un reto, yo como maestra se los digo a mis alumnos, necesitan ustedes abrir esta perspectiva a donde van, porque el mundo está globalizado, tanto en la materia digital como en las redes sociales, todo ya es digital, hay una globalización mundial. Entonces, México ya no se puede quedar atrás en materia legislativa. Creo que ese es el reto más importante, que seguramente, bueno, ellos ya lo están viendo, porque como autoridades laborales, ellos ven cuáles son los limitantes, qué está pasando, pero para el Poder Judicial, cuando llegue una acreditación de un acoso, de un anónimo, de amenaza de muerte, incluso para los trabajadores, que es lo que te digo, se puede crear un riesgo de trabajo, porque hay personas, a través del hostigamiento, el acoso laboral, que saben cómo llegar. Si lo vemos nosotros, ¿cuántas veces hemos visto que se hackean cuentas, que te piden? Pues en el trabajo eso se ve todos los días. Claro. Entonces, las personas que están trabajando ahorita en su casa, que establecen este tipo de trabajo, sí son acosadas, sí hay hostigamiento. ¿Cómo lo va a configurar el juez o cómo lo va a establecer el legislador? Porque ni siquiera creo que haya expertos en materia que estén viendo. Falta trabajar entonces, en eso. Sí es un reto, creo que los jóvenes están dando todo, porque son una generación entre pandemias. A ellos les tocó vivirlo en las aulas. Sí están ocupados y preocupados. Yo siempre les digo, pues nosotros somos de la generación de las garantías individuales, ustedes son de los derechos humanos. Entonces sí creo que México va a dar mucho, sí se está empujando. Creo que hay muchas cosas que hacer, pero el teletrabajo también trae riesgos de trabajo que no se han vislumbrado tanto en la Ley Federal del Trabajo como en el Código Penal, como es el ciberacoso, el hostigamiento. El mismo jefe o patrón puede mandar cierta información a través de un correo. Tienen cámaras dentro para estar observando lo que hace un trabajador. Pueden recibir cierto tipo de acoso sexual. Los pares, aquí no estoy hablando de género, mujer, hombre. Sí, claro. O sea, la mujer ya está en esa. Yo creo que en la parte laboral la mujer ya estamos en esa lucha de equidad. Falta mucho por hacer, pero cuando es home office, cuando es teletrabajo, atrás de esta camarita, los equipos, así es la camarita, pues también hay ciertas situaciones de acoso que decíamos del artículo 16 que no está establecido en el Código Penal ni en la Ley Federal del Trabajo. Ojalá Perfecto. Los nuevos legisladores le entren con todo, porque si no, esto se va a judicializar. Y entonces se va a tener que ir a la corte. ¿Qué es lo que pasó con el derecho a la desconexión? O sea, sí, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la desconexión, porque hablaba aquí el licenciado de así una es. operaria que traía las uñas largas, pero si ella cumple con su trabajo, el patrón no le puede decir que se corte las uñas.
A menos que en el contrato, pero también establecerlo en un contrato es un riesgo que tiene el patrón, Claro. porque estás acosando, estás discriminando, hay una discriminación. Si tú estás tatuado, si vas con el pelo pintado, es tu dignidad como persona. Si Ya. tú cumples tu trabajo, tú puedes ir como quieras, porque es el libre desarrollo de la personalidad. Esos son los retos que ahora los litigantes, porque los litigantes son los que crean la doctrina, van a llegar, Claro. Entonces, si el claro. legislador no se pone, pues sí, claro que tarda, se va a ir un amparo en revisión y pues lo que tú quieras y gustes. Pero ya hay antecedentes y aparte ya estamos con los tratados internacionales. México firma todos los tratados, pues es a lo que voy, sí, somos buenos para firmar. El problema es que, pues cúmplelo. Ya implementarlo. La implementación. No Entonces, dejar de el implementar. reto yo creo que es en materia de teletrabajo es que el legislador se meta al tema digital, porque hay muchos ciberdelitos que se cometen del patrón al trabajador o de la trabajadora al patrón, o el trabajador al patrón o a la Así es. patrona, Perfecto. que es pues situaciones que luego son personales, que se invade un espacio porque tienes el software, porque tienes la capacidad de tu patrón, porque bueno, tú ahorita estás en esa situación, Juan Ignacio, pues tú mandas mucha información a través de tu correo electrónico. Claro, se va, ¿no? Entonces, también hay Híjole, interesantísimo, hackers. pero bueno, tenemos mucho para hablar de esto. Maestro Juan Ignacio, Cuídense, un gusto y un güey, honor que haya estado con nosotros. Muchas gracias por invitarnos y aquí estamos para cuando nos vuelvas a invitar. Claro que sí, maestra Cilia, No, hombre, muchísimas al contrario, gracias. Edgar, gracias por todo. Doctor, un honor que haya estado con Increíble. nosotros. Muchas gracias por parte No, hombre, de la universidad. rápido, pero de mucha calidad, y así tendremos el volumen 2. Gracias a usted que nos escuchó, gracias a Ana Alex en los controles, y como siempre yo me despido. Mientras más nos pertenezca la ciencia, menos probable es que la utilicemos mal. Hasta el martes. Oye, no, pues yo creo que nadie habla del teléfono. Gracias por acompañarnos en La Voz de los Expertos. No lo olvides, todos los martes a las 4 de la tarde por el 101.3 de FM. Esta fue una producción del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Magnética FM. Te esperamos la próxima semana. Magnética FM. XHAWT. Magnética FM 101.3. 5000 watts de potencia, emitidos desde Loma Blanca 198, Colonia Loma Dorada, en la zona platino de San Luis Potosí capital. Escuchamos tus expresiones en el 128, 83, 84 y 85 y a través de las redes sociales. Expresamos ideas en www.magneticafm.com. Transmitiendo en sonido esféreo. Magnética FM. Es la hora 17, 3 minutos. La temperatura 25 grados, 7 décimas. La humedad 50%. Hola, te invito a conectar con As Match con Jazz, un programa en donde exploraremos temas holísticos, arte, cultura, deporte y mucho más. Prepárate para un viaje de descubrimiento y conexión. Escúchanos todos los martes y viernes a las 7 de la tarde por la frecuencia de la inspiración Magnética 101.